por si alguien aquí está perdido y no sabe lo que es, ¿podrías explicarnos un poco qué es el cáñamo y cómo se diferencia del cannabis que se usa recreativamente o medicinalmente? Totalmente. El cáñamo, la diferencia básicamente que genera, el cáñamo y el cannabis son plantas primas, como se lo llaman en muchos lugares, porque es la misma planta, cannabis sativa L, y la gran diferencia está en el contenido de psicoactivo del THC. Todo aquel tipo de plantas que tengan, dependiendo en qué país, menor al 1%, menor al 0,3%, depende de estas cuestiones, menor al 0,2%, en algunos lugares que ya está todo tendiéndose hacia el 1%, es el cultivo de cáñamo. Es un cultivo que está pensado a un nivel de escala industrial, o por decirlo industrial, a grandes extensiones, a diferencia del cannabis, que siempre se trabaja más en un indoor con ambiente controlado, que hay algunos cultivos que son un poco más extensivos cuando uno busca el proyecto de biomasa para obtener lo que sería algún tipo de cannabinoide, pero el cultivo de cáñamo en sí hoy está planteado o tiene una perspectiva de pertenecer al modelo agroexportador en cuestiones extensivas, como se siembra un maíz, un trigo, un girasol, siempre cultivos de ese tipo, por las características que tiene y por la potencialidad que tiene. Hoy el mundo viene trabajando históricamente sobre hace muchos años sobre una agricultura lineal, que es el consumo constante de recursos y la no renovación de esos recursos. El planeta está pidiendo cultivos alternativos que sean sostenibles y que permitan aumentar la biodiversidad tanto en el suelo como en el ecosistema, que el uso de agroquímicos y fertilizantes sintéticos fue generando esa pérdida. Bueno, hoy el cáñamo permite poder generar ese desarrollo. Por eso yo siempre hago analogías con respecto a los tiempos. En Argentina, el instalarse un cultivo tiene un proceso que tarda no más, o sea, no menos de 50, 60, 70 años. Pasó con el maíz, pasó con la soja, el trigo tiene mucha más historia. Hoy el cultivo del cáñamo está arrancando de cero o de -1, porque en el año 73, 74, desde el prohibicionismo, se desapareció cualquier tipo de información que podría aportar esa industria. Otros países del mundo siguieron avanzando en el desarrollo y cultivo, pero la región, hoy la realidad es que tiene que arrancar desde un camino principal, tiene que arrancar de cero, no tiene esa posibilidad. Pero bueno, tiene muchísimo potencial y muchísimas industrias. Justo por ahí te queríamos preguntar también, Ignacio. Conocemos todos un poco cuál es el uso de esta parte más recreativa, pero el cáñamo sí que es algo más desconocido, ¿no? Entonces te quería preguntar para ti cuáles son los usos más prometedores del cáñamo. Yo creo que el caño se va desarrollando según cada país y según cada industria en diferentes tiempos, pero siempre con una misma metodología o una misma fase a cumplirse en etapas. El cultivo de cáñamo se diversifica en dos grandes subunidades de producto, la que es biomasa y lo que es grano. El grano está considerado un superalimento por las características que tiene en relación a sus ratios de aceite y la cantidad de aminoácidos. Es considerado un superalimento. Entonces ahí hay una gran potencialidad y yo creo que la región va a desarrollar primariamente esa industria. A consecuencia de esto, hay una industria que va a poder abastecerse, que es la parte de la transformación de la biomasa, en otras performances como es la industria textil, la industria de la construcción, la industria de las autopartes, la industria de los biopolímeros plásticos, y a su vez en cada uno se van a ir generando sus productos. Hay algunos informes o en algunas charlas que he participado en algunas partes que se decía que todo lo que se puede hacer con petróleo en teoría se puede hacer con la planta de cáñamo. La única Wow. diferencia y gran diferencia es que uno puede consumir el cáñamo y puede vivir de eso. Entonces, a medida que vayan madurando estas industrias y necesiten descarbonizarse, necesiten pasar a una matriz productiva más ambientalmente amigable o con un carbono negativo, se van a ir incorporando fibras naturales y van a tener mayor participación. Pero las industrias, les diría que son casi todas las que tengan peso. Para mí va a ser primero el grano, la parte de alimentación como un nicho de specialty, una industria común, y luego yo creo que va a ser la industria de la construcción quien va a tener su peso porque va a transformar el excedente o el sobrante de lo que uno se llevaría para grano con respecto a la biomasa de la planta.